Me llamo José Luis López, soy investigador, soy escritor y psiconauta por naturaleza. Entonces, pues bueno, como tú bien me has invitado a esta charla sobre lo que es psiconáutica. Entonces, voy a compartir la pantalla para mostraros un PowerPoint. Bueno, pues eso, el tema de hoy, psiconáutica. Entonces, a ver. Tengo que ir dándole yo aquí. Vale, ok. Vale, pues lo primero, ¿qué es el término psiconáutica, no? Entonces, bueno, la psiconáutica es la metodología que describe y explica los efectos subjetivos de los estados alterados o estados modificados de conciencia. También hace referencia al paradigma propio de la investigación, sobre todo de las personas que voluntariamente se someten a esos estados modificados de conciencia y los exploran por ellos mismos. Entonces es un poco diferenciarlo de una investigación externa, sino obviamente el psiconauta es el mismo, ¿no? El que se inmiscuye o se sumerge, en este caso en el mundo subjetivo, sería el término, vamos a decir, científico, pero para mí es sumergirse en el inconsciente, ¿no? En el mundo sutil también. Entonces ahí la ciencia, la palabra sutil, mundo sutil, no les hace mucha gracia. Pero bueno, las cosas yo, desde mi punto de vista, pues son como son. Entonces el término psiconauta deriva de, bueno, es un neologismo de raíces griegas que significa navegante de la mente. Entonces también, obviamente, para la ciencia, navegar dentro de la mente, pues es como, pues ellos dirán, ¿qué me estás contando? Y yo lo que pueda medir con electrodos, pues vale, ok, pero lo que hay dentro es cosa de cada persona, ¿no? Pero bueno, eso es un poco los términos de lo que es la psiconáutica. Donde primera vez aparece es originariamente en un trabajo de Ernst Junger en 1970 y a partir de ahí se ha empezado a usar, sobre todo porque en este trabajo habla de drogas, ¿no? Del LSD, entonces de sus experiencias con LSD. Entonces de ahí viene el término psiconauta. Eh, También tenemos otro psiquiatra, Jacques de Blom, que describe la psiconáutica como la exploración de la psique por medio de técnicas tales como el sueño lúcido, la sincronización de ondas cerebrales, la privación sensorial y el uso de alucinógenos o enteógenos. Entonces, bueno, pues efectivamente, todo esto son técnicas de alterar nuestra conciencia y entonces él describe que el psiconauta es el que se mete, obviamente, en la mente a través de cualquiera de estas técnicas. Por supuesto, hay muchas más, ¿no? Ya si eso luego comentamos algunas más. También otro psicólogo conocido, el doctor Elliot Cohen, de la Universidad Metropolitana de Leeds, él define a la psiconáutica como los medios para estudiar y explorar la conciencia, incluyendo el inconsciente, y los estados alterados de conciencia. Se basa en la constatación de que el estudiar la conciencia es transformarla. Esto también nos lleva un poco a la física cuántica, ¿no? Que el observador lo que observa lo transforma, ¿no? Y si observamos nuestra propia conciencia, pues se produce también una transformación. Entonces, las ideas de Elliot Cohen pues también son bastante interesantes. Y bueno, podríamos hablar de otros autores que todos hablan del término psiconáutica, que cada vez va cogiendo más auge y más fama, ¿no? Pero vamos a seguir adentrándonos un poco en la psiconáutica, que obviamente, pues, que la psiconáutica sin un psiconauta. Entonces, el psiconauta es la persona que se dedica a explorar su psique, su mundo interior. Entonces, generalmente la definición se queda en psique y yo creo que mundo interior pues abarca absolutamente todo, ¿no? La psique y mucho más allá, ¿no? Podemos entrar en el terreno espiritual, que también sería una parte de nuestro mundo interno, y el psiconauta pues también puede llegar a buscar
partes o algo espiritual dentro de uno. Y yo creo que muchos de nosotros que estamos en el camino de las plantas sagradas, pues obviamente esa parte de la psiconáutica pues es como la que más nos llega, creo yo. Otros a lo mejor se quedan en un aspecto más lúdico, pero bueno, no dejan de ser diferentes niveles de psiconáutica o de psiconautas que veremos ahora a continuación. Bueno, aquí hay un texto que está repetido. Otro que ha hecho bastante bien conocido el término psiconauta ha sido Jonathan Ott, que es un investigador por todos conocidos y de hecho tiene una obra que yo estoy tratando de encontrar, no sé si la tendréis vosotros en PDF, que se llama Diccionario de los Ángeles, y ahí habla sobre los psiconautas y cómo pues, descubren su mente como antiguamente las odiseas, ¿no? El viaje heroico de la mitología. Entonces, pues si alguno de vosotros, por favor, os pido que me encontréis ese libro, si lo tenéis, porque sería, vamos, muy grato para mí. ¿No? Lo voy a buscar. Seguro que está en algún PDF por ahí, fantástico. Entonces, bueno, aquí obviamente entramos en la metodología psiconáutica, ¿no? Como he dicho antes, hay varias técnicas y la psiconáutica como exploración del mundo interno. Pues bueno, aquí pues también hablo un poco de que existen técnicas ancestrales como el ritual, ¿no? Muchos tipos de rituales son para entrar en trance, entrar dentro de uno mismo. Otra técnica ancestral es el ayuno. La falta de alimento nos cambia la bioquímica y podemos igualmente entrar en el mundo interno. Obviamente, ancestralmente, pues igual el consumo de todo tipo de sustancias psicotrópicas o enteógenas, pues también es una de las herramientas que más se han usado en todas las culturas para entrar dentro de uno mismo, ¿no? Como metodología psiconáutica. Y hoy en día se están usando, aparte de técnicas de meditación, se usan mucho aparatos, digamos, tecnológicos, que son las investigaciones en neurociencia. Entonces ahí existen un montón de máquinas que ayudan a alterar nuestra conciencia y igualmente a explorarnos y a viajar en ese mundo interno. Todas estas técnicas, tanto las ancestrales como las modernas, se pueden combinar. Muchos psiconautas combinan la meditación con sustancias psicotrópicas, otro la meditación con máquinas psicoestimulantes o psicotrópicos con máquinas estimulantes o con ayuno o, por ejemplo, con el tanque de aislamiento. O sea que hay diferentes tecnologías que todas se pueden combinar y, bueno, pues con un uso responsable y sabiendo lo que se hace, pues cada una potencia a la otra. Aquí digo que los cuatro métodos psiconáuticos más utilizados pues son los enteógenos o diferentes sustancias psicoactivas, la meditación, la respiración consciente y la psicotecnología. Y nombro sobre todo estos cuatro porque son los cuatro que yo más uso conmigo o con las personas que yo trabajo. Por supuesto, pues ya he hablado del ritual, el ayuno, como otras opciones, pero por ejemplo yo no tengo en casa un tanque de aislamiento, que ya me gustaría, entonces que creo que es así, que lo he probado alguna vez y eso es fantástico. Ya hablaremos luego de un autor que es que es John Legge, el cual es el que dio a conocer, bueno, el que inventó el tanque de aislamiento. Perdón, tengo una Sí, perdona. Yo tengo una pequeña pregunta. Sí. ¿Ya un ejemplo de psicotecnología? Sí, hay unas máquinas, sobre todo que se empezaron a hacer famosas en los 80, que se llamaban máquinas Megabrain, y había una gran variedad que tenían unos LEDs, unos auriculares, y lo que hacían sobre todo era sincronizar los hemisferios cerebrales. Entonces, cuando te las ponías, entrabas en un estado de sincronización hemisférica, te llevaba a determinadas... Las ondas cerebrales las iba cambiando, había programas de beta, alfa, zeta, delta, cada vez te iba cambiando las ondas más lentas y entrabas en estados alterados.
A día de hoy, vamos, yo tengo alguna que he comprado, se me rompió la vieja y he comprado alguna por internet, o sea que es una tecnología que se sigue fabricando. Y yo la recomiendo porque hay muchas sorpresas cuando la usas, ¿no? Sobre todo el principio, las luces producen una psicodelia que obviamente dices, hombre, esto ya lo conozco por otros métodos. Entonces es muy curioso cómo algo tecnológico te produce unas experiencias similares a las de una planta, por ejemplo. Entonces, la máquina Megabyte hay una gran variedad. Yo las que más uso son las de, esos son unas gafas con unos auriculares y luces con sonido que se van sincronizando los hemisferios. Hay otras que lo que hacen es generar un campo magnético alrededor del cerebro y al cabo de un rato igual entras en un estado alterado de conciencia. Como la máquina de Eh, esquí. ¿Perdona? ¿La máquina de esquí hace eso? Esquío no la conozco. Ah, A lo mejor si veo una foto me suena, pero así por el nombre, Schio me suena a una ciudad por aquí en Italia que se llama Schio, pero no más. Hay otra máquina que vi yo en los 80 que era como una camilla en la cual la persona se tumbaba, iba girando lentamente, 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 a lo mejor tardaba 2 horas en cambiar a posición vertical y en ese transcurso el sentido del equilibrio se iba distorsionando y cambiaba a un estado alterado de conciencia. Entonces era un proceso muy interesante de cómo tu posición de tu cuerpo, si la cambias lentamente, 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 pues a través de, supongo que el líquido del oído, tu sentido del equilibrio, pues va cambiando la bioquímica y entras en otro estado alterado de conciencia. O sea que las tecnologías, vamos, yo ahora, porque vivo aquí, pero vamos, me encantaría buscar un día en internet y comprarme un montón de aparatos porque realmente cada vez hay más. Si lo único también habría que ver el precio, ¿no? Pero sí, me gustaría investigar mucho más con la psicotecnología. Deberíamos de hacer uno de esos lentes. Sí. Bueno, hay uno que a lo mejor sí lo conocéis, que es la biorretroalimentación. Porque tú, Karina, tú eso sí lo conoces, ¿no? La biorretroalimentación. Sí, pues yo tengo mi máquina de Auravisión que tiene esto. Claro, sí, yo recuerdo que tú tenías una máquina que se ponía a la mano, sí, sí. Sí. Luego ya platicaré un poco de lo que he medido con ella. Ah, ok, sí, porque ya ha pasado tiempo, tiene que ser interesante lo que hayas descubierto. Sí. Bueno, pues para la psiconáutica, pues obviamente esto es como todo, ¿no? Si uno va a hacer un viaje a donde sea en el mundo externo, pues es importante preparar el viaje. Entonces, para viajar dentro también hace falta preparar, ¿no? La preparación del psiconauta creo que es una de las cosas casi más importantes, ¿no? Aparte de las metodologías, que algunas requieren mucho más preparación, pero la preparación para todas, para todo lo que se vaya uno a inmiscuir en el mundo interno, creo que es muy importante. Y también uno de esos libros que tenéis, el de Plantas Maestras, pues está orientado un poco a la preparación, ¿no? Doy algunas indicaciones. Entonces, dentro de esas indicaciones, para mí una de las más importantes es, si tú vas a hacer un viaje, lo importante es que tengas un mapa. Si tú no tienes mapa, pues generalmente vas a ir a la deriva. Que bueno, puede ser un viaje útil, placentero, pero si tú tienes un mapa, sabes dónde vas y dónde estás en cada momento. Entonces, para mí, creo que eso tiene un valor muy grande. Y sobre todo por algo que también comentaste en lo que es la segunda clase, ¿no? Que el enemigo del psiconauta es el miedo. Entonces, cuando uno tiene un mapa, pues puede, digamos, conocer dónde está y es más fácil controlar o eliminar el miedo. Entonces, pues, tener mapas es importante. De los mapas que yo de los mejores que conozco, para mí es el árbol de la vida de la Cábala, porque ese mapa te da un despliegue enorme del mundo interno, de todas las vías, todo cómo está el mundo interno,
de todos los niveles. Entonces, para mí es el más meticuloso y útil que me ha resultado a lo largo de mi vida, sobre todo como psiconauta, ¿no? Luego existe otro mapa que también me gusta bastante, que es el mapa tántrico de las enseñanzas tántricas de Cachemir, que es el de los 36 tattvas. Entonces, los 36 tattvas es como igual una división del cosmos en 36 niveles y entonces también muchas experiencias. Cuando yo he trabajado con gente tántrica, pues sabían con precisión sus estados alterados, dónde estaban, ¿no? En su terminología del hinduismo tántrico. Entonces, pues también es un mapa que a mí me parece bastante interesante. Otro mapa que quizás este ya más conocido es el de Stanislav Grof, que es del mundo prepersonal y transpersonal, ¿no? Él da unos aspectos, lo que llaman las matrices perinatales, que hablan de cuando estás en el útero, lo que ocurre ahí, cómo luego esa psicología, todo eso se muestra en la psicología de la persona y cuando haces un viaje interno se manifiesta en símbolos, experiencias, sensaciones, actitudes. Todo ese mapa de Grof es un mapa bastante bueno también. Todos estos mapas que estoy hablando, cada uno pues tiene su terminología, su forma de ver, digamos, el mundo interno y en sí mismo todos son complementarios. No hay ninguno más o menos que sea excluyente de otro, sino al final uno puede ver que existe algo común, simplemente dicho o elaborado de muy diferentes maneras. Otro mapa interesante es el de John Legge, que ese es el que creó la cámara de aislamiento. Y no sé si me estáis viendo, porque os veo la imagen quieta. Sí, vemos aquí abajo en la presentación y en un cuadrito pequeño a ti. Ah, ok, vale, perfecto. Y como digo, John Legge pues es el que creó el tanque de aislamiento. Él lo probó, sobre todo lo usaba para relajar a los marines. Él era marine y científico a la vez en Estados Unidos. Y él lo usaba para la relajación, pero luego se le ocurrió, sobre todo, tomarlo con LSD, ¿no? Tuvo una idea como súper brillante y entonces empezó a entrar en unos estados que los describe en un libro suyo, que luego al final hablaremos de la bibliografía, y ahí pues él empieza a hablar de los niveles y habla pues de una terminología muy precisa también y muy interesante para cualquier psiconauta. Entonces luego hablaré del libro porque yo creo que tú también en tu página de Mindsurf hablas de él, ¿no? Y ahí también tengo mi colección de mapas. Sí, Y ahí está él. claro. Pues otro mapa, este ya un poco no es para todo el mundo porque es un poco difícil de entenderle, que es el de Gurdjieff, que es un mapa que habla de los hidrógenos, divide el universo en hidrógenos y un número, ¿no? Entonces, pues si Dios es el universo hidrógeno cero, pues la Tierra o lo denso es el hidrógeno 2500, ¿no? Y lo divide, pero es interesante, pero difícil de entenderle, pero yo creo que inspira, a mí me inspira mucho, que ya digo, es un mapa que no sabría explicarlo a ciencia cierta, pero considero que a algún psiconauta a lo mejor le encanta, porque descubre que es su mejor forma, ¿no? de entender el universo o a sí mismo. Otro grande de la psiconáutica, obviamente, es Timothy Leary, ¿no? Que es el gran gurú del LSD. Y él tiene dos conceptos interesantes. Uno es el de los 8 cerebros, que básicamente coinciden con la psicología de los 7 chakras. Él añadió uno más y es su forma de verlo y está bien. Y luego otro que también lo llegó a editar en un libro, que es el bardo tibetano, cómo describen los tibetanos el proceso de post-mortem, de más allá de la muerte, que es lo que se llama el bardo. Entonces Timothy Leary encontró en esos textos del bardo tibetano, encontró pues que era igual que un viaje psicodélico y entonces pues lo tradujo un poco
a los conceptos, ¿no?, de los años 60, 70, y también es un libro bastante interesante. Y sobre todo, si uno, pues no sé si de vosotros, si conocéis bien el budismo tibetano, pues encontraréis unos paralelismos muy interesantes. Yo soy practicante del budismo tibetano y por eso me pareció una idea muy acertada la de Timothy Leary, porque siempre lo he visto así antes de conocer la obra de Leary, entonces creo que acertó bastante con eso. Otro gran psiconauta fue Robert Monroe, que él se dedicó sobre todo a las experiencias fuera del cuerpo y creó una tecnología, es psicotecnología, porque la creó a través de frecuencias binaurales para entrar en estados alterados y tener experiencias fuera del cuerpo. En un principio solo era eso, fuera del cuerpo, diferentes niveles, y luego ya empezó lo que creó el Instituto Monroe, empezaron a investigar con mucha más variedad de frecuencias y otros tipos de estados alterados. Por ahí circulan muchísimos CDs sobre, como lo llama, EmiSync, la tecnología EmiSync. Entonces, algunos he probado yo, unos yo no he notado absolutamente nada y otros sí he llegado a notar que cambiaba algo mi forma de sentir en ese momento. Pero no he llegado a explorar demasiado con el mapa, con la tecnología de Monroe. Y luego existen muchos otros mapas, como el que ofrece la teosofía, que viene del mundo hindú, mezclado un poco con el esoterismo de Occidente, y a mí me parece su división del cosmos interesante en 7 niveles, que coincide igualmente con la percepción de los 7 chakras. Otro mapa que puede ser interesante, sobre todo por los símbolos y los arquetipos, que es Jung. Creo que también ofrece mucha sabiduría en todo lo que dice para un psiconauta. Roberto Assagiori era también un psiquiatra italiano que creó un mapa bastante similar al de Jung. Creó una tecnología, digamos, de terapia transpersonal que se llamaba psicosíntesis y que con digamos, sus prácticas muchos pacientes entraban en estados alterados todos de éxtasis. Entonces es también bastante interesante Assagiori. Luego está Cohen Wilber, que a mucha gente le resulta útil, muchos psiconautas me dicen, y la obra de Cohen Wilber, digo, bueno, para mí es respetable, pero no me llega a gustar del todo, pero bueno, es algo personal. Me gusta más de Stanislav Grof, entre ellos también cada uno ve el mundo transpersonal de una forma, ¿no?, el mundo interno, y bueno, también es válido. Siempre puede aportar algo, por supuesto. Sobre, digamos, la psiconáutica, la preparación, a día de hoy, pues la palabra que define todo es cuidar el set y el setting. Entonces, el set es la predisposición y preparación, que es de todo esto que estoy hablando, una parte de ello sería tener esos mapas, y el setting es el entorno y el contexto donde uno va a realizar esa experiencia psiconáutica, y también con quién, con qué compañía, si es que va a tener compañía. Entonces, el set y el setting, yo lo he hecho este diagrama, donde lo primero para mí es la información. Entonces, creo que un psiconauta, lo primero es, obviamente, si va a usar psicotrópicos, pues tendrá que informarse de los riesgos, la dosis, todas las recomendaciones posibles, todas son útiles a la hora de tomar una sustancia. Pero si usa la tecnología electrónica o cualquier otra metodología, respiración, pues igual debería informarse antes para saber qué puede conseguir y si tiene algún tipo de daño colateral o efecto secundario, ¿no? O si necesita ayuda también, ¿no? Porque en el mundo psiconáutico, pues yo creo que cuando se empieza, por lo menos en mi caso, ya empecé un poco solo, pues me encontré con muchos problemas, ¿no? Hasta que poco a poco conocí el mundo ritual y todo cambió. A partir de ahí, o que yo lo hiciera solo, vi que todo cambiaba.
Por eso, para mí siempre ritualizarlo todo es una de las, digamos, claves para mí personalmente. Dentro de esa información, en el punto 1, pues conocer personas que hayan vivido esas experiencias también es útil, porque lanzarse al vacío, si alguien te dice, no, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado lo otro, pues bueno, toda esa información puede sernos siempre de utilidad. Y en definitiva es ser muy consciente de lo que se va a realizar, porque todo eso nos puede proporcionar seguridad, sobre todo, ¿no? Estar seguros de lo que vamos a hacer puede hacer que el viaje ya simplemente por eso ya vaya bien, siga un curso adecuado, o que nos enfrentemos con partes nuestras que no nos gustan. El segundo punto sería, que está muy relacionado con este, es la intención del viaje, de la experiencia psiconáutica. Si tú tienes una experiencia clara, pues eso va a llevar una dirección. Entonces, ese propósito bien definido va a marcar una dirección al viaje. Mi propuesta es, tienes la intención y luego te olvidas, dejas que la sustancia, tu ser, tus guías, tus aliados te lleven. Pero tienes una intención y ya poco a poco el viaje se irá desarrollando. En ese sentido, sobre todo para un principiante, creo que lo mejor es no intentar intervenir o controlar el viaje, que la intención que uno tenga y dejarse llevar. Entonces, en eso está pues el deseo de, obviamente, supongo una búsqueda interna, un autodescubrimiento, ir más allá, ¿no? Conocerse más de uno mismo, creo que ya es una intención válida. Obviamente, como tú dijiste, el miedo es el enemigo del psiconauta, pues bueno, dentro de esa intención, pues que haya en la motivación, pues un coraje de querer enfrentarse a lo desconocido, ¿no? Creo que con eso mucho de lo que uno descubra, aunque le dé miedo, va a ver que puede con ello, porque ya desde un principio tiene una intención de enfrentarse a eso, ¿no? Sobre todo es eso, que es algo desconocido. Entonces, con esa actitud, pues el viaje también se puede resolver bastante bien, ir muy fluido. Y luego, pues eso, soltar las expectativas de cómo tiene que ser el viaje. Porque aunque en el punto 1 se haya recopilado mucha información, también cualquier expectativa puede distorsionar el viaje. Entonces, como digo, lo mejor es dejarse llevar una vez formulada la intención y ya el viaje fluye. Y luego el tercer punto, pues es el contexto adecuado. El contexto adecuado, obviamente, pues si uno va a viajar, sobre todo con una planta psicotrópica, pues que no haya interrupciones, que esté cómodo, la calidad de la luz, que no moleste. Si le gusta viajar con música, pues que escoja la música. Que todo sea un contexto que arrope y que ayude a que el viaje fluya constantemente, ¿no? Porque a veces pues una interrupción, un perro de un vecino puede alterarte y en ese estado y quién sabe si uno sale corriendo y se da con un árbol. Entonces, el contexto hay que cuidarlo. En ese sentido, yo recomiendo sobre todo las primeras veces que haya alguien que cuide, ¿no? Que ese, digamos, es el último punto, el papel del cuidador o del guía. El cuarto punto es el estado de la persona. Hay mucha gente que dice que si estás mal, no tomes LSD, que si estás bien, si puedes tomarlo. Yo eso no lo creo a ciencia cierta. Unas veces estarás bien y te sentará a lo mejor el viaje no tan bien, y otras veces estarás mal y el viaje va a ser el mejor de tu vida, porque precisamente a lo mejor encuentras una solución a ese malestar. Entonces, para mí el estado de la persona es el estado, nos remite al punto 2, ¿no? Al deseo de descubrir, de avanzar, de explorarse uno mismo, y creo que ahí sí hay soluciones para la persona, al margen de cómo se sienta. Obviamente, si te sientes mal, pues ya hay que recurrir, obviamente, al punto 5, que haya una persona cuidándote y que esté un poco, pues, a expensas de que tu viaje esté bien.
Luego el punto 5, pues bueno, pues hay muchos nombres o conceptos que pueden ser. Puede ser, pues aquí ahora mucho se habla de facilitadores, sobre todo de los que dan plantas, se les llama facilitadores porque facilitan que tu viaje sea más cómodo, más agradable, más arropado, más seguro, ¿no? En definitiva la palabra. Otro puede ser un simple acompañante que esté ahí acompañando, un chamán, pues alguien que ya usa pues, el término energético para ayudarte, Ícaros o cualquier otra tecnología propia del chamán, o un psicólogo, un psiquiatra, alguien que también conoce de alguna manera el mundo mental, el mundo interno y te puede ayudar. Entonces, digamos que estas 5 puede ser, ¿no? Dentro puede ser también un amigo, tu pareja, pero siempre, para mí al final la figura del guía también ha sido algo imprescindible en un momento determinado de mi vida, ¿no? Entonces yo, sobre todo las primeras veces, creo que también tener un referente como un guía es bueno. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, ya dentro de sí la experiencia psiconáutica, pues bueno, es entrar en el mundo interno. Como he dicho, la preparación del individuo para mí es muy importante, cuidar el entorno, el contexto. Esto es el set and setting. Y estas experiencias, como yo las suelo definir, pues son trances, ¿no? O coloquialmente se les llama viajes o vuelos o, bueno, incursiones psiconáuticas. Toda terminología, cada uno la que se encuentre cómodo está bien. Pero para mí lo importante para que la experiencia sea algo, digamos, productivo es cuidar mucho el set y el setting. Dentro de estas experiencias hay varios factores, que es lo que quiero un poco también recalcar aquí, que cada experiencia del mundo interno, cada experiencia psiconáutica es única. Hay varios aspectos que me gustaría matizar, ¿no? Entonces, uno es el aspecto de profundidad, que es el grado de interiorización. Digamos, es la sensación de realmente que tú estás en un nivel muy profundo de la experiencia. Entonces, es algo que uno va aprendiendo a saber si uno está en la superficie de las cosas, ¿no? Del mundo, o realmente está dentro. Entonces, ese sería un aspecto de la experiencia en la profundidad. Y otro es el grado de aceptación o grado de asimilación de la experiencia. En el momento en que tú dentro de la experiencia no aceptas algo, pues ya la experiencia se empieza a torcer, ¿no? Empieza el viaje a no ser tan agradable. Entonces, en la medida que aceptamos lo que en un principio no nos gusta, vemos que el viaje va avanzando. Entonces, para mí esa es una palabra mágica. Y es más, cuanto más se acepte, más profundidad, más grado de profundidad se puede llegar. Entonces, a nivel psiconáutico, si queremos llegar a lo más profundo de nuestro ser, pues sería aceptar, entregarse, y uno podría llegar perfectamente, ¿no? A conocer todas las experiencias, vamos a decir, místicas o espirituales que puede haber dentro de cada uno. Otro concepto dentro de esto mismo de la profundidad sería que cuanto más profundo es el viaje más alto. Entonces aquí profundidad es equivalente a altura. Por eso dice, pues si lo espiritual consideramos que está en lo alto, realmente es en lo profundo, no es que esté en el cielo flotando, ¿no? El concepto típico de Dios o la divinidad que está por ahí en una nube. No, altura es realmente profundidad, ¿no? Profundidad de nosotros mismos. Entonces, también ahí la palabra enteógeno que significa revelar nuestro Dios interior, ¿no? Nuestra profundidad. Ahí está nuestro lado más alto, ¿no? Nuestra parte más alta. Entonces, pues bueno, como digo, si uno no acepta lo que va viniendo en el viaje, pues
pues empezará a tener problemas. Generalmente suele ser el miedo, ¿no? El principal causante de todo esto. Entonces, dentro de este viaje dentro de uno mismo, a lo más profundo, pues también hay otros aspectos, que sería uno el aspecto somático, que, bueno, no me voy a extender mucho en cada uno, pero bueno, un poquito voy a hablarlo, que sería el aspecto somático, obviamente, pues el aspecto del cuerpo, ¿no? Lo que sentimos a nivel corporal, pues podemos estar o muy relajados, o el cuerpo se mueve solo, o nos invita el cuerpo a danzar, a movernos, lo que sentimos, pues todos los órganos, la vibración, este tipo de sensaciones, pues es el aspecto somático. Luego está el aspecto emocional, pues que en el mundo psiconáutico nos estamos sumergiendo obviamente en el mundo interno, y ahí están las emociones. Entonces, pues las emociones se disparan y podemos sentir desde super euforia, alegría, a tristeza, dolor. Entonces es otro aspecto. Todos estos aspectos están matizados por las otras indicaciones, que era la de profundidad y la de aceptación. Si seguimos, el tercer punto aquí es el aspecto visionario. Entonces, el aspecto visionario es todo el despliegue que hay a nivel con los ojos sobre todo cerrados, o que puede ser con los ojos abiertos. Empezamos a ver el mundo interno, otra realidad, y ahí pues igual puede ser muy subjetivo, pero la primera fase es un despliegue, vamos a decir, psicodinámico, con luces, mandalas, y luego puede seguir otro tipo de visiones diferentes cuando entramos más en el inconsciente, donde esto ya se queda a un lado, y ahí en el inconsciente es donde la pregunta que tú me hacías, Karina, al principio, tener experiencias oníricas, porque al entrar en el inconsciente hay una parte de nuestro yo que es el que sueña. Entonces ahí podemos tener recuerdos de sueños muy recientes, o simplemente estar en un nivel en el cual todo nos parece un sueño, ¿no? Como una ensoñación. Y si seguimos dentro del aspecto visionario, llegaremos a un nivel en que ya los símbolos van desapareciendo y se convierten la visión en algo abstracto, ¿no? Todo es luz, todo es indescriptible, no hay algo que le podamos dar una forma ya de visión, ¿no? Digamos, quizá experiencia más que visión. Otro aspecto, el cuarto, sería el aspecto simbólico. Y el aspecto simbólico, en este caso yo me refiero a la información. Por muchas experiencias, lo que nos abren es a un nivel donde podemos descargar muchísima información, ya sea nuestra, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestros parientes, del cosmos, de la naturaleza. Entonces es un nivel en el que uno es pues como Google, ¿no? De repente puedes descargar de todo. Otro aspecto es el aspecto unitivo, que bueno, ese para mí es una forma de nombrar el mundo transpersonal, el mundo espiritual, y unitivo porque obviamente te lleva a la unidad, ¿no? Te lleva a sentir que todos somos uno, a unión con el cosmos, la naturaleza. Entonces es como el aspecto más profundo. Aún así, dentro de una experiencia se pueden dar cualquiera de estos aspectos, uno más, otro menos, otros se solapan. Unas veces a lo mejor solo hay un aspecto o dos dentro de una experiencia psiconáutica. Ya eso depende, pues eso, de muchos factores, son bioquímicos, el set y el setting, en fin, eso ya cada persona es un mundo, ¿no? Pero ahí también, como he hecho referencia a los mapas antes, porque si uno mira los mapas, va a ver que se van a dar todos estos aspectos en algún momento. Entonces los mapas, pues al final resultan muy útiles. Y bueno, una pregunta que me hacen muy a menudo es cómo saber si lo que se experimenta en una experiencia es real o no. Y mi respuesta es que cuando uno se dedica a los estados alterados, pues
el hecho de usar diferentes tecnologías es como un entrenamiento que ahí vas a descubrir pues, cuando tú te lo estás inventando y cuando realmente estás sintiendo o experimentando algo que es real. A veces se fusiona las dos cosas, lo imaginario con lo real, en lo sutil, pues está muy intrincado. Entonces, la experiencia te da un nivel de discernimiento y de claridad que lo puedes distinguir, ¿no? Cuando tu mente se llega a inventar algo o cuando realmente puedes descubrir que estás experimentando un mundo totalmente diferente. Aquí recomiendo mucho, pues aparte de la infinidad de técnicas de meditación, pues a mí las técnicas que me han servido mucho son las de ensueño de Castaneda. Entonces él tiene técnicas que obviamente si tú estás lúcido en un sueño, si las usas, te puedes dar cuenta de si algo que ves es real o no. Entonces esas técnicas yo las recomiendo muchísimo. Otra técnica que te ayuda a limpiar el inconsciente y depurarte también físicamente es la respiración holotrópica y todas las respiraciones conscientes. Entonces, también lo recomiendo muchísimo, como ayudan a esclarecer luego el viaje interno. Y entonces, pues bueno, pues como he dicho, si es real o no lo que se experimenta, pues bueno, puede ser una proyección de nuestro inconsciente. Y aunque a veces no lo estemos inventando, tomarlo como si fuera un sueño, la experiencia, también nos podemos encontrar que existe un simbolismo y un material psíquico que nos puede ayudar o que sea todo imaginación. Entonces, también es útil. O sea, para mí una experiencia psiconáutica siempre es buena, por todo, ¿no? Y a veces, como he dicho, se mezcla todo. Puede ser su imaginación, el inconsciente, nuestra propia sabiduría, nuestro ser que nos está dando información y a su vez estamos en un mundo totalmente extraño, o sea que se puede dar las tres causas, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí dejo la charla y os doy la palabra por si queréis preguntar cositas. Ok, pues hay una pregunta aquí ya en el chat. Ajá. Déjame te digo. Oneiros dice, el esquema del set y setting está muy padre. ¿Se podría enviar como documento después de la sesión? Gracias. Ok. Te lo mando al correo tuyo. Ok. Vale. Bueno, vas. Lo tengo, está en mi web, pero está protegido y no se puede descargar. Por eso te lo mando por correo. Ok. Yo tengo dos preguntas. Ok. Respecto al cómo, en el libro de Plantas Maestras viene sobre que necesitamos protección, como pues de cosas que estén Sí, dando bajo y como así. sí. Entonces, ¿cómo puede ser como una técnica o algo que podamos hacer para nosotros estando solos en una experiencia psiconáutica, Ok. poder protegernos? Hombre, la mejor protección sería, digamos, la donde no haría falta protección es estar conectado con tu ser. Porque ahí no hay miedo, no hay nada, todo es perfecto y, digamos, nada te puede hacer daño. Pero como obviamente si vamos a realizar una incursión psiconáutica y vamos a explorar ese mundo interno, pues para protegerse lo mejor, lo primario es intentar que el miedo no nos venza nunca. Y luego a nivel energético, pues claro, si cuidas el contexto, te va a ayudar a que esté limpio energéticamente y no haya cosas externas que puedan influir. Dentro de esa protección energética existen bastantes técnicas, desde las técnicas chamánicas de protección, las técnicas cabalistas o las técnicas tibetanas, que todas son bastante efectivas. Yo personalmente las técnicas tibetanas me parecen las más poderosas, pero también el problema, digamos que necesitas una iniciación y un proceso de práctica para generar esa energía protectora.
Entonces quizás es un poco más complicado. ¿Qué tienen, ¿Perdona? ¿Qué tienen en común que puedas decir así, hay que hacer una intención o rodearse de una Sí, cosa? sí, sobre todo la palabra, tú lo has dicho, la intención es muy importante y que esa intención te dé seguridad. Y luego, si tú creas determinados símbolos, hay símbolos que realmente pues, no dejan pasar la oscuridad. Y en ese sentido hay muchísima tecnología. Yo, por ejemplo, he usado mucho la cruz cabalista. O sea, la técnica se llama protección cabalista. Okay. Entonces, es una técnica realmente sobre las 4 direcciones, en la cual tú te proteges. En este caso, como en la cábala, tú te proteges con arcángeles. En el mundo chamánico, tú te proteges con ciertos aliados o ciertos animales que son tótem protectores. Entonces ahí vemos que la tecnología es muy parecida, es casi igual. Si tuviera que decir cuál es mejor o peor, pues como decía mi maestro, apunta siempre a lo más alto y en este caso pues los arcángeles están por encima de todo y te van a proteger todos los niveles. Entonces, pues esa también sería bueno. Pero cualquier cosa que tú creas que protege también te puede proteger. Pero también la protección, sobre todo, a ver, el concepto de la intención es importante el no tener miedo, ¿no? O sea, tener respeto, eso sí, porque uno va a hacer algo, vamos a decir, conectar con fuerzas internas y siempre hay que ir con respeto, eso por supuesto. Pero que el miedo siempre interfiera lo menos posible y sobre todo si estás solo, porque entonces el viaje sí se puede torcer. Porque en el mundo astral, en el mundo interno, estamos en contacto continuamente con muchas energías. Y hay energías, evidentemente, más que nada lo que hacen es alimentarse de nosotros, más que venir a hacernos daño, que eso puede ser, pero es muy difícil. Tendrías que estar rodeado de gente o de hacer rituales o tu incursión psiconáutica en sitios que ya están, digamos, contaminados. Si tú lo haces en un sitio que está bien, tu casa está limpia de energías, pues no puede haber mucho problema. Lo que sí hay siempre es que cuando tú entras en el mundo interno, todo tu ser, todas tus partes, es como que toman conciencia y se van iluminando, por decir la palabra clásica, y entonces muchos seres van a venir a esa luz. Y puede venir de todo, seres curiosos, incluso seres ayudantes que te pueden proteger, pero ahí la clave es que tú les pidas protección, porque obviamente libre albedrío lo van a respetar. Si tú no pides protección, no te van a dar protección. Si tú la pides, la tienes. En eso se basa también las técnicas tibetanas. Tú conectas con ciertos protectores del Dharma y ellos son los que te van a proteger. Pero si tú no lo pides, pues tú mismo, ¿no? Ya depende cada uno. Entonces, si tú en tu casa quieres hacerlo, pues limpiar con copal, por ejemplo, que es una buena tecnología natural mexicana, pues ahí el copal limpia el astral de muchas frecuencias. No todo, pero es de lo mejor que hay. Por ejemplo, la salvia a mí no me gusta, no limpia tanto como el copal. Entonces, recomiendo más el copal que la salvia, por ejemplo. Si me oyen los nativos americanos se van a quejar, pero es la realidad, o por lo menos lo que yo he experimentado. Oye, José Luis, te voy a pedir si te puedes dejar de compartir la pantalla de abajo para verte a ti más grande. Ok, a ver. ¿Ahora? Ya, perfecto. Vale. Ahora va Sergio que te quiere preguntar algo. Hola, Sergio. Oye, cuando hablas de mapas y de, Sí. por ejemplo, el de la cábala, ¿podrías dar como un ejemplo para ver cómo usas tú ese tipo de mapas?
Sí, en la Cábala, si buscáis vais a encontrar una cosa súper conocida que es el árbol de la vida. Sí, sí. Entonces, el árbol de la vida es un diagrama que nos habla de cómo está estructurado el universo y cómo estamos estructurados nosotros. Entonces, digamos, tiene 10 niveles y están interconectados. Ujú. Entonces, el primer nivel, obviamente, es el mundo físico. Entonces, de ese sobra toda explicación. Pero a medida que asciendes por el árbol o profundizas en el árbol, te vas a ir encontrando cómo te describe el inconsciente en sus diferentes facetas. Entonces, cada nivel tiene, pues, obviamente, un nombre hebreo, pero hace referencia a cómo es ese nivel. Entonces, digamos, el nivel más inmediato, que nosotros lo conocemos por el astral, o el mundo de ensoñación, el mundo de los sueños, que es como la primera parte o primer nivel del inconsciente, pues ellos lo llaman Yesod. Y Yesod significa el fundamento. Entonces significa que de ahí se está fundamentando el mundo terreno, viene de ahí. Porque ese es otro de los conceptos, es que todo surge de lo sutil hacia lo físico, ¿no? En el fondo es como la física cuántica, todo viene del vacío de las partículas y se produce, ¿no? O se crea, manifiesta el mundo físico. Entonces, la cábala, en este sentido, el árbol de la vida, es casi hablar pues, tanto de psicología como de física cuántica, todo mezclado, ¿no? Entonces parece un mapa extraordinario. Ok. Pues yo te quería preguntar de tu último libro, el de la Matrix. Ah, sí. ¿Qué es lo que te motivó a escribirlo y qué problemas también has tenido tú? Bueno, no sé, para empezar, tú cómo te llamas a ti mismo en tu trabajo con la ayahuasca. Como Yo, al final, a ver, la gente me considera un chamán, pero yo no soy chamán, ¿ok? Entonces yo, la palabra facilitador es al final la que me quedo, ¿no? Yo me quedo con que soy un facilitador de la experiencia de los demás, punto. A través de plantas, respiración o lo que sea. Pues me gustaría saber también eso, como qué problemas te has encontrado que tengan las personas cuando tú facilitas y qué soluciones Claro, has dado para... sí, sí, el libro de Otra vez en Matrix significa que muchas personas, el volver a la realidad cotidiana después de una experiencia psiconáutica, pues se encuentra diferentes problemas. Entonces, el libro voy desarrollando diferentes problemas que se pueden encontrar las personas y unas ciertas indicaciones de cómo superarlos o que no llega a haber esos problemas. Entonces, entre los problemas que me he encontrado, pues depende la planta o depende la sustancia. Mucho suele ser que el mundo interno pues, resulta mucho más agradable para muchas personas que la vida cotidiana. Entonces les cuesta integrar la experiencia positiva en el mundo que consideran gris. Entonces, aquí en el libro doy unas indicaciones para que eso se vaya integrando, porque al final todo forma parte de todo y como he dicho, desde lo sutil surge este mundo, por lo tanto, si no te gusta este mundo, significa que dentro, aunque hayas vivido algo bonito, sigue habiendo algo que ensucia la visión de tu realidad, ¿no? Entonces ahí hay que trabajarlo de alguna manera. Y luego también el caso contrario, ¿no? Muchas experiencias, la gente tiene experiencias muy fuertes, muy intensas, muy caóticas, por eso porque no hay mapas y entonces necesitan integrar la experiencia. Entonces hay ciertas pautas también para poder integrar experiencias que obviamente son fuertes. Ujú. Sí, porque después de un viaje tienes mucha información, pero Mucho, ¿qué sí. haces con esa información, no? Exactamente, claro. Hay personas que integran muy rápido y la información se despliega rápido y va todo rápido, pero hay personas que realmente a lo mejor necesitan un año después de una ayahuasca para integrar. Exacto. José Luis, hola a todos. Hola. Yo tenía también unas preguntas. Mencionas esta cuestión de que hay dos, no sé cómo le llamas, formas de experimentar. Una cuestión es la intensidad o profundidad y otra Profundidad. la aceptación. Sí. Yo quería preguntarte si tú
manejas o tienes o sugieres algunas técnicas para profundizar y algunas técnicas para aceptar o integrar la experiencia. Sí, para profundizar, la clave es aceptar. Cuanto más aceptes y te entregues a la propia experiencia, más profundidad hay. Entonces, en ese sentido, si tú quieres controlar la experiencia, es difícil que sea más profunda. A no ser que tengas mucha experiencia. Entonces, digamos que ya pues, hay un fluir que te permite cierta autonomía. Pero en un principio, lo mejor es dejarse llevar por la experiencia, aceptar. Si te viene miedo, lo aceptas para que no sea grande. Simplemente aceptando, se va resolviendo todo. Lo que pasa es que, como digo yo a muchas personas, la teoría es fácil, luego cuando estás ahí cuesta aceptar, pero ese es el trabajo al final. Claro. ¿Qué te motivó a ti a facilitar la ayahuasca? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo cuando empecé todo, el mundo de los estados alterados, yo tenía 10 años. Entonces yo estaba en los campamentos infantiles y una noche empecé a hiperventilar, no sé por qué, y entré en un estado alterado increíble. Y entonces, desde entonces, pues he tenido ese gusanillo, esa idea de los estados alterados. Entonces, en la medida que los fui experimentando de diferentes formas conmigo, pues pude hacerlo con otras personas. Entonces, por eso ahora me dedico a eso. Entonces, todo viene de cuando tenía 10 años. Y por la respiración. Yo tengo una pregunta respecto a la respiración holotrópica. ¿Puede uno hacer la respiración holotrópica estando por ejemplo, en LSD o en hongos o en algo así, pero estando uno solo? Si tú ya estás en hongos, no hace falta la respiración o con LSD o con ayahuasca. Ya, la respiración holotrópica es si tú no tienes ninguna sustancia, te pones a respirar y en 2 horas ya empiezas a tener visiones. Y si aguantas y sigues, pues tienes visiones. En todo caso es, si después de eso quieres tomarte unos hongos, pues te va a pegar todavía más fuerte. Pero durante a la vez, en todo caso es, si tú estás en la experiencia de hongos y ves que ya está bajando y para no tomar más, respiras fuerte, puedes retomar la experiencia y quizá extenderla 1 hora, hora y media más. Ahora está muy de moda el G-Breath, ¿no? ¿El, perdona? El G-Breath, que es la respiración gamma, ¿no? No sé si has escuchado. No, aquí no le he oído por ese nombre. Ok, es como parecido al holotrópico, pero Sí. más respiras por la nariz, luego sueltas por la boca, luego respiras por la boca, sueltas por la nariz. Ajá, no, eso me lo apunto, voy a buscarlo porque no, yo uso diferentes a la holotrópica, pero esa tal cual la describes no la había oído nunca. O sea que por ahí está de moda esa. Te la mando si quieres luego. Sí, por favor, sí. Ok, gracias. Interesante. Una pregunta así que a mí me da curiosidad es, de todas las cosas que tú has probado, ¿qué cosa es como lo más raro que te has encontrado? ¿Pero que me he encontrado en el mundo interno o de que he tomado algo rarísimo? Las dos cosas. Que me haya encontrado en el mundo interno es que escribiría un libro de cosas inexplicables. Entonces, casi lo más raro no es que sea en el mundo interno, sino de lo que el mundo interno puede llegar a producir en el mundo físico. Como por ejemplo, que lo que digo, pues eso, a lo mejor suena un poco así ahora extraño, que es que veas personas o, bueno, sobre todo objetos que se mueven, que vuelan en una ceremonia. Entonces, eso es bastante fuerte. Y más si uno no ha tomado. O sea, que es la energía del grupo que mueve cosas, ¿no? Entonces es fuerte eso. O sea, me resulta extraño. Claro. Porque en el mundo interno es
demasiadas cosas extrañas. ¿Y eso lo asocias a cosas negativas o es... No, no Mm, tiene que ser No fuerte. tengo la respuesta. Ok. No sabría si es negativo o positivo. De momento es como mucha fuerza, mucha energía y que ha movido cosas externas. Ok. No le veo que haya negatividad ni positividad de momento, Como en lo que yo he psicoanálisis. experimentado. Claro. Bueno, ¿y qué es lo más raro que has probado? Lo más raro, pues en los 90 yo trabajaba para un laboratorio holandés y te mandaban felitenaminas y entonces algunas eran experimentos muy extraños que producían cosas muy extrañas. Entonces, yo supongo que era un laboratorio que imitaba a lo que hacía Shulgin, pero no era todo bueno, desde luego. Y alguna cosa sí era muy extraño, muy extraño. Muy bien. ¿Algo más que le quieran preguntar? Muchos. Ah, Muchas bueno, cosas. perdón, yo sí tengo una pregunta. Respecto a la ritualización de la toma o de la ingesta, Sí, este, o sea, yo, por ejemplo, lo que hago es cuando voy a comer ácido o hummus, lo que sea, le agradezco a la sustancia y agradezco a la situación y como que trato de poner esa intención, pero no sé si haya alguna manera o algún método de hacer que la ritualización sea, o sea, obviamente la intención, pero sí. como una forma de hacerlo un poquito más sagrado. Sí, tú dirígete a ellos de una forma más sagrada y dirigiéndote también, ya hablando en términos sagrados, a algo más grande que tú, ¿no? Llámale Dios, llámale... Dirigiéndote a eso que te ofrezca a través de los hongos la experiencia que tú necesitas. Y con eso también ya empieza a haber una protección, porque tu intención es bastante elevada. Si obviamente lo tomas en un contexto más lúdico, pues la protección yo creo que va a ser más pequeña. Pero sí, tu intención es dirigirte a lo que tú consideres más sagrado y que de ahí a través de los hongos, como vehículos de la luz que son, pues te den la experiencia que necesitas. ¿Okay? Que luego, obviamente, a veces puedes usar todo tipo de parafernalia para tú estar más seguro, ¿no? Que si puedes usar incienso, una vela, un mantra, pues todo eso, si te sirve, está bien. Pero como ha dicho Karina antes, ¿no? Que si la intención, pues sí, la intención es importante. Creo que ahí importante podría ser como la presugestión del viaje, ¿no? O sea, ¿qué te dices a ti mismo que puede pasar en el viaje Sí, para estar preparado, ¿no? sí, o sea, a algunas personas les funcionaría, además es tu campo, ¿no? La hipnosis. Sí, sí. Entonces, ahí habría que experimentarlo, porque a veces si uno se autosugestiona de que te va a ir, no sé, un viaje muy bueno, y te encuentras con algo en tu inconsciente que es difícil de digerir y de repente tu idea de que es bueno y te encuentras algo que no te gusta nada, vas a luchar contra ello, decir, no, que yo que mi viaje quería que era muy bueno, llevo 2 horas fantástico y esto no lo quiero, no puede ser, y sigue ahí y va aumentando. Entonces, te encuentras con... Por eso las expectativas yo creo que mejor soltarlas. Otra cosa es que, por ejemplo, en tu campo, yo creo que si tú te programas a través de la hipnosis de que siempre que tengas un viaje vas a poder tener herramientas para solucionarlo, pues eso yo creo que, por ejemplo, eso sí sería buena, en tu campo, una buena herramienta. Una preprogramación de que todo lo que te encuentre vas a saber resolverlo. Exacto, a eso me refería, o sea, como darte una espada para Sí, en ese sentido, sí. una En ese varita sentido, mágica, sí. ¿no? Sí, yo creo que tú en tu campo tienes buenas varitas mágicas. ¿Y justo la hipnosis se considera dentro de la psiconáutica o no?
Mm, hombre, se podría considerar si es autohipnosis, porque si no sería una experiencia inducida, pero si es autohipnosis ya es más psiconáutico. Pero bueno, sí, se podría considerar, ¿por qué no? Sí, bueno, es que dependiendo, o sea, últimamente yo lo que hago es que la persona tome su experiencia, inclusive Claro, ni siquiera hablo, ¿no? Con lo que claro. él está viviendo como si fuera un viaje psiconáutico, Sí, totalmente, entonces, claro, sí, sí. ella que resuelva, o sea, yo nada más soy Claro, el facilitador, como decías, ¿no? Como exacto, sí. Sí, sí, en ese sentido, sí, efectivamente se puede considerar parte de la psiconáutica, sí. Claro que sí, sí, y sí. sin tanta sugestión de mi percepción, ¿no? Porque cuando yo le meto percepción, ya es mi idea, ¿no? Claro, Y distorsión, o sea, ya sería como más claro. la sugestión desde mi punto de vista, ¿no? Sí, pero sí se podría considerar una herramienta psiconáutica, sí. Bueno, pues te agradezco mucho, José Luis, pues a la distancia que estés hasta acá con Ah, nosotros. sí, un placer. Sí, y pues también te quería preguntar eso, ¿cuándo tú viajas y haces ceremonias o solo ya estás ahí en Italia? No, yo sigo viajando. Yo trabajo aquí en Italia y sigo yendo a España, a veces a Eslovaquia, Austria, pero al final me he venido a Italia porque tenía mucho trabajo en Italia y conocí el amor en Italia, entonces me quedé en Italia. Y, y a Yo México tengo, no vienes. ah, Sí, Ah, te comentaba que si a México vienes. me gustaría ir a México, sí. El año pasado casi estoy en septiembre por ahí, a hacer ceremonia de hongos. Pero al final no se dio, no me mandaron el vuelo, luego resulta que hubo el terremoto y dije, wow, casi. Bueno, bueno, pues perdón, José Luis, yo tenía otra duda. Hablando de esto de cuando tú haces ceremonias de ayahuasca, que tengo entendido eso, Sí, ¿tú también tomas ayahuasca? ¿O sí, a estás? veces. Yo, por ahí dicen que siempre hay que tomar. Yo he conocido muchos chamanes, unos toman, otros sí, otros no, otros cuando les da la gana. Y yo también, cuando lo considero necesario, tomo más o menos cantidad, pero dependiendo de cómo considere yo cómo vaya a trabajar el grupo. Ujú. No, no lo considero una norma estricta. Y por ejemplo, o sea, cuando tú tomas, o sea, no sé, qué beneficios hay de que tú también tomes y estés en ese mismo estado de conciencia que los Claro, demás? generalmente en el mismo estado, obviamente, como yo llevo, digamos, más horas de vuelo, ¿no? Entonces puedo explorar y ir y remitirme siempre a un estado de, vamos a decir, de luz, de amor, de estabilidad, de equilibrio, para poder transmitirlo, ya sea con la cantidad que yo considere necesaria ese día. Ujú. Incluso si considero que tengo que estar meditando o cantando o lo que sea, pues lo que yo considere es lo que yo voy a hacer, ¿no? Ujú. Ok, gracias. De nada. bueno, pues yo quiero invitar a todos los alumnos, a los estudiantes de nuestro círculo, a que justamente en este periodo de 3 meses, pues también se animen y tengan alguna experiencia. Los que andan en España, pues igual te pueden pillar por allá. Claro, sí. Y los que estamos por acá en México, pues justamente dos de los compañeros del círculo, Eric y Luna, nos han hecho una invitación a ir con el Taita Querubín, Ah, que Teta Querubín. se supone que es muy famoso, ¿no? Yo la verdad es que no había Sí, escuchado. es de Colombia, yo creo que es de los más famosos. Y yo creo que el más mayor, ¿no? Tiene 100 y pico años. Ujú. Exacto, entonces, bueno, ya nada más por ese dato, yo digo, wow, la experiencia Claro, acumulada vale la pena sí, ir ahí con él. sí, Y, yo creo que sí. y entonces vamos a irnos juntos. Los que quieran, cuestan 1,500 pesos y creo que son 2 días, sábado y domingo, 25 y 26 o algo así.
Les vamos a poner las fechas por el WhatsApp, o ya están puestas ahí. Y pues ojalá los que puedan se animen y vengan con nosotros. Y también, si no pueden en esa ocasión, vamos a hacer dentro de un mes o dos otra por acá en México con Huachuma y trabajo con animales de poder. Oh. Esa la voy a hacer yo. Y por eso justo también te preguntaba eso, ¿no? De qué te ha motivado a dar la planta, porque yo realmente, o sea, sí he viajado mucho, he tenido grandes experiencias, pero como que realmente nunca se me ocurrió a mí dar nada, ¿no? Hasta hace poco que justo tuve un sueño donde alguien me estaba como regañando y yo le decía, no, es que yo no me siento preparada, ¿no? Y esa persona me decía, pero estás más preparada que muchos que ya lo están dando. Claro. Y me regañaba, ¿no? Así como, Claro, pero no, nunca he sentido así como la motivación yo de compartir. ¿Tú cómo lo claro. pensaste? Pues yo en un principio, no te creas que tampoco me hacía mucha gracia tener que dar planta o incluso dedicarme al mundo de las terapias porque yo era diseñador gráfico. Sí. Entonces, Con razón, está todo tan bonito en tu web. claro, exactamente. Entonces yo, a mí me costaba mucho, o sea, no sé cómo decirte, ¿no? Pero de hecho yo experimentaba mucho solo porque tampoco me gustaba mucho los grupos, ¿no? Y eso yo Pero un día tuve el descubrimiento de qué venía yo a hacer al mundo y no me hizo mucha gracia. Y entonces al final vi que si me dedicaba a eso me iba bien, porque si como diseñador, pues muy bonito que veas tú todo, con los años cada vez menos trabajo, menos todo. Entonces yo decía, ¿qué pasa aquí? Y en cambio el mundo chamánico y todo este mundo de las terapias iba aumentando, aumentando, y tuve que tomar la decisión de cambiar de mundo, ¿no? Y entonces me dediqué a eso al 100% y efectivamente por ahí era. Y entonces también me da la seguridad de hacer lo que he venido a hacer, ¿no? Entonces es seguir mi camino simplemente. pues sí. Pues yo me sentí así un poco y se los platico pues como introducción a lo que vamos a hacer, como en una emboscada, ¿no? Porque yo soy así de psiconauta solitaria, ¿no? O sea, Claro. me gusta mucho irme a Perú, si puedo una vez al año, entonces me preparo mi guachuma y me voy a una montaña sagrada, yo sola, Claro, a viajar y a resolver los rollos que tenga en el momento o simplemente a disfrutar, ¿no? lo que sea, Y claro. en uno de esos viajes, justo, aparte es larguísimo el efecto, ¿no? Son 8 horas Sí, de guachuma, más la montaña, que yo sí siento que el guachuma si lo das en una casa, no hay sí, energía. Como sí, que te agobia, sí, es un poco... no como la ayahuasca, que para mí en cualquier lugar funciona, ¿no? Sí, sí, En el exacto. guachuma siento como que tienes que estar a fuerzas en la naturaleza. Sí. Y entonces, total, que yo ya había hecho mi viaje y resuelto mis cosas y seguía yo caminando y de pronto me encontré con 2 chicos y esos 2 chicos estaban ahí queriendo un encendedor, ¿no? Entonces ya me acerqué y me dijeron que ellos justamente habían hecho lo mismo que yo, que habían llevado su guachuma porque querían hacerse una ceremonia porque no estaban pudiendo titularse, eran estudiantes universitarios, ¿no? Y entonces decían que era por sus adicciones y que entonces querían que pues los limpiara el San Pedro, pero que ni les había hecho efecto, ¿no? Y Ah, estaban wow. ahí ahora queriendo fumar mota, ¿no? Y entonces como pues yo estaba así todavía súper en el efecto, yo les dije, no, yo les doy del mío y tomen y ya. Y después les traía yo mis cartas de los animales de poder y como soy terapeuta y me dedico a eso, pues hice lo que hago, pero bajo los efectos, ¿no? Ah, Y wow. luego a ellos ya les empezaron a hacer los efectos y también pues estuvimos trabajando cosas de constelaciones familiares, de ver qué es lo que ellos estaban pues viviendo en sus sistemas que les impedía realmente ser libres y titularse y tomar sus responsabilidades, ¿no? Y entonces total que estuvieron ahí muy felices y al otro día fueron a buscarme así como para que les hiciera más ceremonias a ellos y sus amigos. Y les dije, pero yo no hago ceremonias, o sea, pues nosotros nos encontramos por allí, ¿no?
No, que sí, que hazlos. Entonces yo en esa época tenía un novio que daba ceremonia. Les dije, no, pues vayan con mi novio. No, 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 queremos ir contigo, ¿no? Ah, Y total que así como que me sentí acorralada de empezar a hacerlo, pero solo he hecho 2, ¿no? 2 o 3. Y siento una responsabilidad como muy grande a veces pues de qué tal si a alguien le va algo mal, ¿no? O sea, sí tengo claro, herramientas y todo, pero todavía tengo el miedo de que algo salga mal. Entonces, ¿qué claro. me darías tú? Hombre, yo te recomiendo filtrar a la gente, ¿sabes? Porque una entrevista previa puedes descubrir que hay personas que o no tienen que tomar o no es su momento o la dosis a lo mejor hay que reducírsela. Ya en una entrevista previa puedes ver que un poco le puede ir bien, pero mucho no va a poder con ello. Entonces, el filtrar es muy importante. Pues yo, por ejemplo, cuando vivía en Madrid, me venía mucha gente y eran esquizofrénicos. Entonces, absolutamente no. Ninguna planta ni ninguna sustancia. O sea, hay varios tipos de personas que sus circunstancias ya no pueden acercarse, vamos, ni al mundo psiconáutico. Por ejemplo, las máquinas Mega Brain están contraindicadas para epilépticos, porque Ah, tienen luces parpadeantes y casi todas son rojas, entonces a todos les produce epilepsia. Entonces, no todas las herramientas psiconáuticas les sirven a todo el mundo. Y las plantas, a ver, es el camino del guerrero, ¿no? Chamánico. Entonces, no vale para todo el mundo. pues sí. Ah, muchas gracias, ¿eh? Eso me gustó mucho. Sí, gracias. Bien, bien. Sí, pues sí, gracias por compartir la experiencia también. Por eso también les digo que es importante que estemos acá para hacer preguntas, porque tú puedes tener Claro, el conocimiento adentro, pero si alguien no hace la pregunta adecuada, pues no tiene efectivamente. manera de sacarlo, ¿no? Exacto, sí, sí, cierto. Pues entonces, muchísimas gracias, José Luis. Nada, gracias a ti por la invitación. Nos vemos pronto. Gracias. Chao. Chao a Chao. todos. Chao.